Vamos a seguir hablando de niños, pero en el ámbito de la educación. Lo apuntaba en nuestra tertulia cuando hacíamos balance del primer mes de la vuelta a las aulas. Reflexionábamos también sobre lugares en los que todavía no es posible esa vuelta a las aulas. Eso que tanto hemos debatido nosotros, si era bueno o no, la necesidad o no de volver, la conciliación, los protocolos, el número, el ratio de niños y profesores. Bueno, pues en algunos lugares no cabe esa discusión y se está viviendo una situación muy grave. 2 de cada 3 niños en el mundo todavía no han podido regresar al cole por las restricciones del coronavirus, según un informe del que vamos a hablar y que ha elaborado la ONG Entre Culturas. Esto supone un riesgo de retroceso de 20 años en materia educativa en los países más pobres, pone en peligro la seguridad de los menores y especialmente vulnerables, una vez más, son las niñas. De esta cuestión vamos a hablar con el técnico de Ciudadanía de Entre Culturas, Pablo Redondo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Muy Buenas buenas. tardes. Y con Lorena Delgado, que es voluntaria de Entre Culturas. Hola, Lorena, buenas tardes. Bienvenidos los dos. Este es un informe que nos sacude un poco de nuestros problemas, Pablo, y nos hace ver una realidad muy grave que se está viviendo en 132 países que todavía no han hecho intención de Exacto. cuándo van a poder volver a las aulas. El informe es demoledor, ¿verdad? Pues verdaderamente sí. Si piensas que en el mundo son unos 200 países y que en 132 de ellos todavía no se ha decretado una fecha de vuelta a las escuelas, es un grave problema, ¿no? Como decimos en nuestro informe, la educación de las escuelas no tiene que contemplarse únicamente como un sistema educativo donde los niños van a aprender. Las escuelas son ambientes seguros, donde reciben una alimentación muchos de ellos, y a veces es la única comida decente que tienen. Las escuelas también son espacios de salud, donde los niños aprenden protocolos de lavado de manos, de higiene, de distancia de seguridad, y donde son unas horas al día, donde esos niños están seguramente protegidos de prevención frente a la COVID. Y son también espacios de seguridad a nivel de explotación laboral, de explotación sexual, y es un espacio de derechos, ¿no? Entonces, es urgente que se intente volver a las escuelas lo antes posible, porque es la manera de garantizar unos espacios de ambiente seguro para los niños y niñas del mundo. Y eso ya es importantísimo y urgente, como decías, solo desde ese punto de vista. Pero es que esto además tiene consecuencias a futuro, porque la brecha de desigualdad que ya existe se acrecienta por momentos. La desigualdad económica, desde luego, social también, pero sobre todo educativa, que condena a esos niños al mismo futuro del que están intentando salir en el presente. No caben en estos países ni educación telemática, porque claro, si no tienen una seguridad personal, no vamos a pensar en si se pueden conectar al aula virtual o no, ¿no? Naturalmente son países donde no tienen los mismos recursos tecnológicos que nosotros. La brecha digital, si en España ya existe, en estos países se acrecenta muchísimo. Y naturalmente el hecho de no poder volver a la escuela no está garantizando que haya una educación a distancia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Entre Culturas, y dentro de los programas que financiamos en América Latina y en África, está educación a distancia a través de la radio. Estos son programas que llevamos haciendo más de 50 años, que empezaron en Venezuela en el año 55, tanto para niños, niñas, jóvenes y personas adultas analfabetas, donde ellos reciben su material didáctico en casa, y conectándose a unas horas que saben que el profesor te da clase por radio, van siguiendo la lección, pueden llamar por teléfono para solucionar dudas y van haciendo su planilla para poder sacar su alfabetización básica. Pero estos son programas en los cuales ya llevamos haciendo tiempo y que se siguen haciendo en la actualidad y con los cuales se benefician un número determinado, pero desgraciadamente no somos capaces de sustituir todo un sistema educativo por educación a distancia a través de la radio. Pablo, vosotros estáis difundiendo el contenido de este informe. ¿Queréis, a través de esta campaña Vuelta al Cole, llamar la atención sobre un problema tan grave como este? Y lo hacéis de muchas maneras, a través de los medios de comunicación, ahora mismo, en vuestras redes sociales, pero también directamente, a pie de campo, en las escuelas de aquí, para que los niños aquí sean conscientes de las realidades tan complicadas que hay en otros lugares. Ahí entras tú, Lorena. Tú eres voluntaria de Entre Culturas, Sí. y te ocupas de
esos talleres, esas actividades que explican esta situación en los propios coles. ¿Qué vais a hacer? Pues mira, vamos a realizar 4, por decirlo así. 2 ya se han realizado. Uno se hizo ayer en la Universidad de Burgos, fue dirigido al primer grado de Educación Social y allí lo que hicimos fue presentar el informe. El segundo, que también se ha realizado, ha sido Ayuntamiento y Diputación de Burgos. Allí hemos distribuido de manera física el informe a concejales y pues que están dirigidos a asuntos sociales, por decirlo así. Y dos proyectos también que se van a hacer, que va a ser uno dentro de 2 semanas en el Centro Cívico de San Agustín, que va a ir dirigido sobre todo a adolescentes de apoyo social, por decirlo así, que lo necesiten, y sobre todo se puede hacer adaptándonos un poco porque el grupo va a consistir de 10 personas únicamente. Y ya por último, pues lo realizaremos en los institutos y colegios y eso va a ser mediante charlas online, que creo claro, que es que estamos hablando ahora de presenciales, ¿no? de talleres presenciales, pero para llegar a un gran público ahora mismo las restricciones sanitarias os impiden acudir a los centros como hacéis todos los años, así que lo vais a hacer vía online. Sí, eso es. Va a ser otra manera de captar y digamos que adaptarnos un poco a la situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que si nosotros lo hacemos un poco más con un enfoque, adaptándonos a esto, pues sí que podemos llegar a ello. Yo creo que se va a conseguir. Desde luego que sí. Tenemos un minuto, Pablo. ¿Con qué mensaje nos tenemos que quedar? Yo les decía antes a mis tertulianas, estos son problemas de primer mundo y con esto no les estoy quitando importancia porque para nosotros son importantes, pero hay que contextualizar bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Vamos, sabemos perfectamente que la situación que vivimos en España es muy complicada, ¿no? Y estamos viendo que hay ciudades confinadas. Y sin embargo nos damos cuenta que la pandemia nos ha conectado a todo el mundo y que cuando se está produciendo un rebrote en un país del mundo supone que igual por un viaje de avión luego llega a otro lado, ¿no? Entonces el trabajo de sentimiento de pertenencia a una ciudadanía global donde ya los problemas son universales, eso nos hace romper esos esquemas antiguos de que yo me aíslo en mi país o me aíslo en mi comunidad y al resto del mundo me da igual. Pues no, señores, ahora nos toca trabajar para el bien común de mi vecino, mi compañero de otra provincia y otro conciudadano del mundo que está cruzando el charco. Y el mensaje principal que queremos dar es ese sentimiento de pertenencia a una ciudadanía global donde ya todos los problemas nos afectan. Las migraciones son universales, yo como siempre explicamos en los talleres en los que tus hijos han participado con nosotros, ¿no? Pues los mismos españoles estamos emigrando a veces fuera de España, ¿no? Qué incongruencia sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Pues bien sea la pandemia, la migración, la equidad de género, cualquier problema hoy en el mundo globalizado, interconectado, es global. Y entonces tenemos que tener esa mirada para saber preocuparnos y no solamente pensar en nuestro pequeño ombligo. Desde Interculturas, con la ayuda de Lorena y otras 20 voluntarios que están con nosotros en Burgos y en otras 28 ciudades de España, trabajamos para llevar esta sensibilización y estos documentos de incidencia y de política, de denuncia política, para intentar llegar a la mayor parte de la ciudadanía y concienciarles para lograr estos objetivos que tenemos. Pues lo has resumido también, que no voy a añadir nada más, solo daros las gracias, Pablo, Lorena, por habernos acercado este mensaje hasta aquí y por difundirlo también en otros foros y contaros que bueno, somos un altavoz a vuestra disposición, así que gracias y hasta pronto.